con acá los compañeros, los lugartenientes, con Nico, el gran Nico Wiñaski, con la gran Ceci Bufflet. ¿Cómo le estamos? va? ¿Muy bien? Muy bien, muy Los bien. estaba escuchando atentamente. A la derecha mía es jodido estar a la derecha mía. Estoy. Cuidado. Facu Nejamski, ¿cómo anda Facu, querido? Juliana Santillán, bienvenida Juliana, diputada. ¿Cómo está? Ya vamos a charlar. Mira, tanto tiempo, Marcelo Birmacher, bienvenido Marcelo. ¿Qué tal, Pablo? Gracias por recibirme. Gracias, los escucho en la radio. El profe, ¿me pongo de pie? No, ¿no hace falta? No hace falta. No hace falta. Oh, sí. El gran Miguel Wiñaski, ¿cómo andas, Miguel? Bien, bien, con mucha alegría por estar acá. Gracias, sí, acá, ¿no? Hola, Paz. Con el Un nene. lujo, Con el un nene. lujo, Y el lujo. querido Diego Armesto. Diego. ¿Cómo anda, Pablo? ¿Bien? Sí, un amigo. Gracias. Mi profe de Constitucional. Bueno, tengo muchos temas y mucha información. Evidentemente que nos dominó la agenda, no nos dominó la agenda porque lo haya impuesto, sino por el fenómeno que cuando aparece siempre es revulsivo por su debilidad o por su posible capacidad de daño. Cristina aparece omnipresente, débil, provocadora, desesperada, rabiosa, dijo hace un rato Nico. Pero el circuito político y la arena política se mueve. Ese es un dato, ¿no? Cristina, el tuit contra Milei, contra Caputo, con ese idioma, ese lenguaje canyengue. Débil, desesperada, la condenada, jubilada, pero con capacidad de daño. Le atienden el teléfono, no se lo atienden los propios. Una imagen negativa del 70% aproximadamente, Facu. Más o menos. Más A nivel o menos. país, unos 65-35. Ok. Pero está. Ese es uno de los temas. Y el otro, que va a circular acá, ¿qué tiene en la cabeza Milei? Propone el profe Wiñaski. ¿Qué tiene en la cabeza Milei? Vaya. ¿Por qué aguanta la gente? Porque acá hay un dato de la realidad insoslayable. Sí. Hoy hablaba con un amigo sobre la angustia, ¿no? Un amigo conductor exitoso de la televisión. Decía, la angustia, ¿cómo la gente procesa la angustia? ¿Y cómo sostiene la gente? ¿No? Una expectativa, una esperanza, una apuesta. El kirchnerismo ha dejado en buena parte de la sociedad un recuerdo, o en todo caso huellas tan tóxicas, que a Milei se le aguanta más de lo que todos podrían haber pronosticado que se aguanta. Y cuando digo a Milei, no digo solo el temperamento de Milei, digo las cosas que pasan, digo el reacomodamiento de la economía. Hay por supuesto, después de la salida catastrófica del final de gobierno de Massa, con la devaluación de la herencia, el blanqueamiento de la herencia, pasó todo un año. Y las encuestas, contra muchos pronósticos, siguen bancando. Primera pregunta, ¿por qué les parece esto? La Cristina que aparece hoy, Nico, Sí. ¿qué Cristina es? La Cristina rabiosa por la carta, ¿no? Y tratando de que Milei la suba al ring. Desesperada para que la suba. Porque entiendo, según mis fuentes, que Milei entendió que no le conviene ahora subirla al ring a Cristina, sino que le conviene más subir a Kicillof. Por eso tanto el gobierno está hablando tanto de Kicillof. Y ella saca esta carta que, la verdad, con un lenguaje sacada. Mañana Martín Angulo Sobreactuado, un poquito sobreactuación. Y es lo que parece, ¿no? Y Milei no responde. Antes sí le respondía. Sí. Antes sí le Antes le respondía. mostraban el trapo y entraba. No, y además, ¿sabes qué? Pienso una cosa, un gran activo político de Cristina era que elegía estratégicamente cuándo hablar. Ahora escribe 2 tweets, 2 cartas por semana. O sea, en el gobierno de Alberto creo que tuvimos 3 cartas de Cristina. No, y Fueron además tenían efecto. claves, tenían un efecto. Ella hablaba y lo que decía era completamente disruptivo, se llevaba toda la agenda. ¿Cuánta gente discutió hoy lo que dijo Cristina? Hoy el ministro Caputo un poco hasta la ninguneó a Cristina. Sí, pero no sabe de un poco de economía, quiere... Juliana, ¿el gobierno la quiere enfrente a Cristina o a Kicillof? Bueno, el kirchnerismo vive en la provincia de Buenos Aires. Esto es un dato de la realidad, la falta de seguridad
y esto recae, por supuesto, sobre Axel Kicillof. Y Cristina es alguien que necesita, por su personalidad, existir, y esta existencia, buscando un poco de protagonismo, es siempre hablar sobre el presidente Milei. Y el problema del kirchnerismo es que le está yendo bien al presidente en la economía. El presidente, mal que le pese al kirchnerismo, tiene el objetivo del déficit cero, que es todo lo que Cristina destruyó, la economía, la forma de vivir de los argentinos. Han hecho el quiebre moral. Esa grieta que inventó el kirchnerismo era entre los morales y los inmorales. Y eso representa a Cristina, pero es una representación cultural de la ideología del kirchnerismo. Es el proyecto político no para proyectos de país, sino para proyectos de poder. Pero la realidad es lo que viven los bonaerenses, es Axel Kicillof, es la provincia de Buenos Aires, y Cristina la tiene que ver desde la casa y tiene que tuitear. Con Marcelo, con Miguel, hemos hablado muchísimo. Recuerdo alguna vez en Radio Mitre sobre esto y los he escuchado también. ¿Qué Cristina es esta y cómo está parado ese kirchnerismo frente a Milei, Marcelo? Hay varias respuestas para mí, ninguna concluyente. Una que, del mismo modo que la economía es cíclica, esto lo saben los especialistas, hay momentos de alza y de baja ineludiblemente a lo largo de la historia humana, también la política. En Argentina, cada cierta cantidad de tiempo se da una nueva esperanza republicana, como los ciclos económicos e incluso climáticos. Cada tanto nos permitimos volver a apostar por el pacto que establecimos en el 83, de respetar la Constitución, de respetar la ley, de asociarnos con las democracias liberales, de convivir en paz. Esta es una nueva oportunidad. Esa es una de las respuestas. La otra es que la política es sobre todo una disciplina comparativa. No es como el arte, que te gusta la música clásica y después incorporás el jazz y luego el rock nacional. Acá te gusta a alguien en función de que es menos malo que el otro. Y en casi todo el mundo es así. No hay ídolos o no hay enamoramiento, no. Es una ciencia fría y comparativa. Y comparado con el kirchnerismo, prácticamente cualquier cosa es mejor. Has dicho, claro. Ese es un punto. Y el otro que Milei logró decir, y cierro acá, pero con mucha transparencia, sin tapujos, con mucha libertad, redundantemente, el exacto opuesto de lo que propuso el kirchnerismo de 2007 hasta ahora. Y coincidió también con que los billetes del estanciero que venían repartiendo desde el 2007 hasta el fin de la pandemia, que fue una de las más grandes fantochadas y destrucción del patrimonio nacional y de la educación en Argentina, entró con el exacto opuesto que lo venía diciendo de antes. Eso está muy bueno cuando planteás, porque eso, en un reduccionismo que nos permite la televisión, con Eduardo Feynman siempre bromeamos con... estoy criticando, tengo ganas de criticarlo a Milei, pero aparece el tren fantasma, aparece Cristina y se me pasa. Aparece esa carta. ¿Qué es esa carta? Chabacana, horrible. Bueno, exacto, ¿no? Ahora, ya comenzamos, por eso digo, ¿cuánto dura? ¿Cuánto dura ese efecto tren fantasma? Banco esta esperanza en marcha. Le quiero preguntar a Miguel, a Facundo, ¿por qué uno pensaba, che, ya las facturas le empiezan a caer todas a Milei? Y Facu, de vuelta, las encuestas, ¿bancan todavía a Milei? ¿Banca una buena parte de la sociedad a Milei? A ver, todavía sigue manteniendo nosotros, por lo menos en términos de imagen, tenemos niveles de apoyo muy similares a los del inicio del gobierno, de alrededor de 54, 55 puntos, y al mismo tiempo una intención de voto que hoy lo ubica a su espacio político como el espacio político que debería en estas condiciones salir primero. Pero yo no creo que solo bancar por un tren fantasma. A ver, creo que obviamente hay una parte de los votantes de Milei, probablemente muchos de los que se incorporaron en el balotaje, que prefieren a Milei aún con cosas que no les gustan. El votante republicano del PRO, el votante de Juntos por el Cambio. Exactamente. El votante, yo te diría más que Juntos por el Cambio, de Patricia Bullrich, de ese 25% que se incorporó. Pero después hay una parte importante de votantes de Milei, pero yo creo que de esos también, que ven logros en el gobierno. Es decir, hay una agenda, por ejemplo, digamos, yo estoy seguro que una de las discusiones, la cuestión de la inflación va a estar en discusión en las elecciones de este año. Ahora, uno podría decir,
Bueno, está bien, otros podrán decir, y seguramente votarán otras opciones políticas. Bueno, a mí con la inflación no me alcanza la plata, no me rinde el dinero, y eso votarán otras cosas, preferirán otras opciones políticas. Pero el que vota a Milei no es un voto anti el voto a Milei. Es un voto que tiene aspectos propositivos. El voto de Juntos por el Cambio, que articuló Juntos por el Cambio, era un voto profundamente articulado por el antikirchnerismo. Está muy Milei bueno porque tiene un relato propio. Es lo que dice Marcelo, cada tanto cíclicamente aparece una nueva esperanza, ¿no?